Primera cita, por mientras mi hermano Rodolfo se incorpora. Vamos a comenzar, vamos a leer Tesalonicenses capítulo, segundo de Tesalonicenses capítulo 2, versículo, lo vamos a leer del 1, lo teníamos desde el 2, y dice así: pero hablemos, hermano, de esa venida de Cristo Jesús, nuestro Señor, y de nuestra reunión con Él. Le rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente, no se asusten por manifestaciones del Espíritu o por rumores o por alguna carta que pasa por nuestra. ¿Qué dice? Que el día del Señor es inminente. Bien, le damos la bienvenida, hermano Rodolfito. Muchas gracias, hermano Mario. Y bienvenidos a ustedes también. Gracias por estar siempre atentos a este programa. Y bueno, continuamos, hermano Mario. Perfecto, gracias, hermano Rodolfito. Un privilegio, hermano Rodolfito, seguir siempre juntos en este camino tan lindo, hermano. Es mejor servirle a Dios que servirle a Satanás. Hermano Rodolfo, le estamos leyendo 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 1, bueno, lo traíamos desde el versículo 2, pero lo estamos leyendo desde el 1, que nos habla, pero hablemos, hermanos, de esa venida de Cristo Jesús, nuestro Señor, y de nuestra reunión con Él. Le rogamos que no se dejen perturbar tan fácil, no se asusten por manifestaciones del Espíritu o por rumores, o por alguna carta que pasa por nuestra, que dicen que el día del Señor es inminente. Miren, bueno, me gustaría leer el versículo 3. Vamos a leer el 3 para que lo analicemos. Dice: no se dejen engañar de ninguna manera. Primero tiene que producirse la apostasía y aparecer el adversario de la religión, instrumento de la perdición. Miren, hermano, con mucho amor y cariño, muchas personas se han ido de nuestra iglesia católica. Y lo hemos dicho muchas veces porque nosotros los católicos somos haraganes para estudiar, hermano Rodolfo. Bueno, nosotros no. Bueno, nosotros decimos verdad, pero sí lo éramos. Lo fuimos en algún momento. Lo fuimos, sí, hermano Rodolfo, es la palabra correcta. Sí lo fuimos. Entonces, lo que pasa, perdón, hermano Mario, lo que pasa es que cuando uno no ha llegado a saborear, hermanos, el Evangelio, la palabra del Señor, que es apasionante, es dulce. Ya cuando uno logra esa pasión, ya en realidad para uno es espectacular, es apasionante estudiar la palabra del Señor. Hermano Rodolfo, esto es como el músico que le gusta. Recuerdo a mi hermano Carlos, que era eterno, si era posible, a las 24 horas él estaba ahí con su guitarra. Tengo muchos amigos que es... Pero yo no, pues si está un instrumento, un teclado, una guitarra, no, la toco porque no hay quien no hay otra persona que lo toque, pues. Claro. Tengo que hacerlo, ¿va? Y es que también a todos nos llega un tiempo de madurez, a todos nos llega el tiempo en que elegimos seguir algo. Y que en nos este guste. caso, sí. Y pues en el tiempo de la juventud, qué maravilla para los que llegan en el tiempo de la juventud, que llegan a las 6 de la mañana, 9, 12. Nosotros yo llegué quizá a 3 de la tarde. Usted llegó en un tiempo menor, pero bueno. Bueno, la cuestión es que, pero lo que les quiero dar a entender es que a mí desde 1996, que había ese retiro de vida en el Espíritu, hermano, es que toda la vida me encantó tanto estudiar la Biblia. Sí. Y lo sigo haciendo, como dice mi hermano Rodolfo. Entonces, no tan profundo lo leíamos antes como lo hacemos hoy, por la cuestión de la apologética, pues que eso nos lleva a someternos más al estudio y buscar más de la Sagrada Escritura. Y lo que nosotros entendemos es, hermano, cuando nosotros nos retiramos digamos, hermano Rodolfo, cuando estamos en un núcleo familiar
y una persona se va de la casa y dice, no, yo tengo que irme para Estados Unidos, un ejemplo. Esta persona no sabe si va a volver a ver a su mamá, no sabe si va a volver a cualquiera de su familia. Y tenemos muchos casos, incluso en mi familia, que se han ido y van a regresar y no van a ver a su papá, no van a ver a su hermano, no van a ver a su mamá. Hermano, se pierde esa relación, aunque hoy la tecnología está tan avanzada que pues usted puede ver a la persona que está, no importa dónde esté en el mundo, no importa dónde esté, en cualquier parte del mundo, la tecnología, pero no es como que usted le va a estrechar la mano y platicar, hermano. Entonces, y aquí sucede que Jesucristo funda una iglesia, pero hermanos, aquí hay muchas personas que utilizan la terapia o ¿cómo se llama? Seducen con palabras, podría ser dulces, podrían ser bonitas, atractivas, y que al final son esas palabras que se han llevado muchísimas, pero millones y millones y millones de católicos. Perdón, hermano Mario, ¿cuál era el texto que leí? Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 12. Dice, que no se dejen perturbar tan fácilmente. Imagínense, hermano Rodolfo, miren lo que dice el versículo. Que no se dejen perturbar tan fácilmente. Es que miren, hermano, yo recuerdo en una ocasión que me visitó un hermano, yo siendo católico, y me dijo el hermano, mira, te vemos algo, pero una unción enorme. Y yo tenía problemas, usted sabe, el resentimiento, yo tenía problemas con los hermanos servidores y como que me estaban endulzando por otro lado. Mira, vos vas a hacer esto, vas a estudiar y ¿cómo se llama esto? Hermano Rodolfo, ¿cómo se llama cuando usted va a dar a exponer a una reunión? ¿Cómo le podríamos a exponer? Pero que venga otra persona, ¿cómo se llama eso? Bueno. La cuestión es que, mírenme, eso es caro, hermano. Se invitan a un supuestamente a un apóstol o a un profeta, que eso no sucede en la Iglesia Católica, hermano. A esta persona hay que pagarle plata, y todo eso me lo endulzaron a mí. A dar cátedra, algo así. Más o menos. Entonces, y ya me empezaron a explicar cuánto costaban ya siendo un discípulo, luego tantas cosas que tienen diferentes políticas en diferentes partes. Entonces yo iba analizando, mírame, tal fulano tiene este vehículo, tiene esto y esto. Y lo miraba un poco fácil, y más que tenía problemas, caí redondito, hermano. Pero estando ahí, yo recuerdo que un hermano me leyó esta cita bíblica. Y clarito, hermano, dice que no se dejen perturbar tan fácil. Entonces, no costó nada conquistarme. ¿Cómo la ven ustedes, hermano? Facilito. Hermano Rodolfo, ¿cuántas personas han ido facilito? No, dice que ustedes son millones, idólatras. Y empiezan a citarnos tantas citas bíblicas, hermano, y decimos nosotros, sí es cierto, sí somos idólatras, y los vamos a ir al infierno, y como nosotros queremos salvarnos, ¡boom!, nos vamos. Y ahí nos convertimos en como dice el tema, la palabra, la apostasía, como se llama la enseñanza. Imagínense ustedes, hermano, qué cosas, hermano Rodolfito. Bueno, hermanos, pues ya lo decía hermano Mario, el tema de hoy es la apostasía, y la apostasía, hermanos, es apartarse de algo. En este caso, pues apartarse de la doctrina del Señor. Eso es apostasía. Herejía, pues, es no creer en un punto de la doctrina.
pero de apostasía es mucho peor, es apartarse, renegar de la doctrina, renegar de Jesucristo. Y bueno, ¿qué nos dice Mateo capítulo 24, versículos del 11 al 13? Dice, porque aparecerán falsos profetas que engañarán a mucha gente, y tanta será la maldad que el amor se enfriará en muchos. Pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Esta buena nueva del reino será proclamada en el mundo entero, y todas las naciones oirán el mensaje. Después vendrá el fin. Cuando ustedes vean lo anunciado por el profeta Daniel, el ídolo del invasor instalado en el templo, que el lector sepa entender. Hermanos, aparecerán falsos profetas, falsos cristos, falsos mesías, hermanos, son aquellos que le hacen creer algo que no dijo Cristo, que no es la doctrina de Cristo. Esos son los falsos mesías, porque la gente no va a venir a decir, yo soy el Mesías, yo soy Dios. No, con solo que estén predicando algo diferente a lo que dijo Cristo, esos son los falsos mesías, porque están poniendo otra doctrina, aunque Cristo puso una. Están poniendo otra doctrina. Y por eso el texto de San Mateo nos dice, aparecerán falsos profetas. Hermanos, estemos alertas. Estemos alertas porque aparecerán falsos profetas. Eso es seguro, está escrito. Y esto pues fue escrito hace 2000 años. Hermanos, todos sabemos qué ha venido pasando después de 1500 años, que solo venía una doctrina, una iglesia. Después de 1500 años aparecen un montón. Por eso aparecerán falsos profetas que engañarán a mucha gente. Y tanta será la maldad que el amor se enfriará en muchos, hermanos. El amor a la verdad, el amor a Cristo, el amor a Dios se enfriará, porque la mentira, la falsedad, lo falso, lo que no es cierto es más fácil de creer. Es más atractivo para creer la mentira que la verdad. Por eso, hermanos, estemos alerta. Por eso, hermanos, no le creamos a cualquiera. Veamos la fuente de donde viene. Amén. Hermanos, el Señor Dios dejó gente que Él la preparó, y esta gente preparó a otra, y la otra, y otra, hasta el día de hoy, para que podamos obtener, para que podamos escuchar nosotros una doctrina verdadera que viene desde Cristo, hermano Mario. Perfecto, hermano Rodolfito. Es que no se ha roto, hermano Rodolfo, ese hilo. No. Hasta el día de hoy. Y miren lo que dice en Mateo. Seguimos viendo casi lo mismo. Mateo 24. No sé, hermano Rodolfo, si lo tiene. Porque se presentarán falsos mesías y falsos profetas, que harán cosas maravillosas y prodigios, capaces de engañar, si fuera posible, aún a los elegidos de Dios. Miren, hermano, es que no es tanto que nosotros querramos convencerlos a ustedes, no. Si ustedes ven todos los videos, hermano, videos que están pasando por las redes sociales, donde un pastor levanta a un muerto, a una persona que supuestamente está muerto, o a un niño que está muerto, le dice, levántate, o empiezan a golpearlo, o empiezan a caer, solo ponen la mano así, a qué reguera de personas. Eso es falso, hermano. Eso es falso. Dice, porque se presentarán falsos mesías y falsos profetas, que harán cosas maravillosas y prodigios, capaces de engañar, si fuera posible, aún a los elegidos de Dios. Es que sí, hermano Rodolfo, sí han hecho milagros muchas personas. Claro, y por eso nos dice el Señor que se presentarán falsos profetas, harán prodigios y milagros. Falsos mesías. Pero como dice San Juan, que más adelante, no sé si más adelante que lo va a tocar,
Así es. Hay que darnos cuenta si es el diablo, hermano, porque es que si claro. Somos de Dios o si son falsos, ¿de quién será esa? Esos milagros. Sí, hermano. Entonces todo eso, hermanos, nosotros queremos que ustedes traten de ver con lupa, de ver con el corazón. Vamos a ver qué nos dice allá. El diablo sobresembró mala hierba entre el trigo. Mateo 3:25. De entre ustedes mismos se levantarán varones y hablarán cosas aviesas para arrastrar a los discípulos tras de sí, no tras de Dios, sino que tras de sí, de entre nosotros mismos, de donde se levantó Martín Lutero, de donde se levantó Juan Calvino, y así muchos hermanos que se han salido de la iglesia, de la doctrina del Señor. De entre ustedes, de entre la iglesia del Señor se levantarán, renunciarán, apostatarán, renegarán para irse para allá. Hechos 20:30, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe. Mucho ojo, hermanos. En los últimos tiempos, el Espíritu Santo lo dice clarito, claramente. En los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Sí son doctrinas, sí hablan de Dios, pero son diabólicas porque no son doctrinas como Jesucristo la dejó. Qué perfecto, hermano. Gracias a mi hermano Wilmer. Hermanos, miren, y no es inventado de nosotros, no, hermano, esto con citas bíblicas, hermano Rodolfo. Claro. Con citas bíblicas. Miren, dice el 25, miren que yo se los he advertido antemano. Él ya sabía, hermano, que como decía mi hermano Rodolfo, que de la misma iglesia, hermano, se tenían que retirar. Como dice aquel pastor muy famoso, Dante Heaven, no sé, que la iglesia católica hay una estructura, hermano, que se respeta. Ellos lo dicen, hermano. Pero en las iglesias, digamos, en una comunidad, dice él, si se enojó con el pastor, hace otra iglesia. Y de esta iglesia se enojó la cuñada, arma otra iglesia. Y dice, en una comunidad o en un barrio hay hasta 5 iglesias de la misma rama, hermano Rodolfo. ¿Qué cosa? Sí, claro. ¿Cómo se esparce? Entonces, hermanos, pues nosotros le estamos tratando de exponer los textos bíblicos para que ustedes puedan deducir, para que ustedes que son muy inteligentes, que Dios nos ha dado mucha inteligencia, para que nosotros podamos ver cómo es el camino que el Señor trazó. Aquí termino, hermano Rodolfo. Lo recalco. Miren que yo se lo he advertido antemano. ¿Por qué, hermano? Después salen diciendo, cuando yo era católico, gracias a Dios que salí de esa iglesia ramera. Hermanas, hermanos, si es que de esta iglesia, hermano, por esta iglesia, Jesucristo pagó con sangre. Y hasta el día de hoy, hermano, sigue firme porque no se compró con plata, con oro, no, con esa bendita y bella y linda sangre de él, hermano Rodolfo. Yo estaré con ustedes hasta el fin de la historia. Bueno, amén, hermano, vamos a ver ya después de Jesucristo, ¿qué nos dice Pablo? Pablito. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice lo que nos veíamos ahí con el hermano Wilmer. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán. Eso es la apostasía, hermano. Ajá. Renegar de la fe, apartarse de la fe, apartarse de la doctrina. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Hermanos, mucho ojo, ¿qué doctrina están escuchando? Hermanos, ¿cómo es posible que el Señor dio su sangre por una iglesia? A esa iglesia la llamó su cuerpo. Él es la cabeza. Amén. ¿Y cómo es posible que esto lo hizo Dios
¿Y cómo es posible que yo venga y diga yo no? Si es Dios y Él le edificó su iglesia y Él le dejó encargado al Papa, a Pedro, pero yo voy a edificar otra. ¿Y cómo es posible que nosotros podamos seguir una doctrina, una iglesia, una estructura que no la puso Jesucristo? Aunque el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores. Sí seducen, sí es bonito, sí es atractivo, pero son espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada, con la señal de los infames, hombres mentirosos, hermanos. Por eso, hermanos, nosotros tratamos de que lo que nosotros les mostremos a ustedes, que sea lo que está escrito en la Biblia. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo del 5 al 7, dice lo siguiente. Vamos a ver, del 3. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con conciencia limpia. Veamos, examinemos nuestra conciencia. Como mis antepasados. Pablo viene mencionando a los antepasados. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Cuando constantemente te recuerdo en mis oraciones, noche y día. Pablo a Timoteo. Al acordarme de tus lágrimas siento un gran deseo de verte para llenarme de alegría. El 5. Recuerdo tu fe sincera. Hermanos, sí. La fe sincera, algo sincero es sin otro objetivo. Recuerdo tu fe sincera, Pablo a Timoteo. Así eran tu abuela. Pablo nos manda a los antepasados. Así era la fe. Recuerdo tu fe sincera. Así era tu abuela, Loida, y tu madre Eunice. Y estoy convencido de que la recibiste de ellas. Es necesario, hermanos, que nosotros revisemos cuál era la fe que seguían nuestros antepasados. Nuestra abuela, nuestros bisabuelos, nuestros padres. Resulta, hermanos, que hoy, pues, los hijos vienen a cambiarle la fe a los padres. Ya los abuelos ya no, porque ya no están. Pero quisieran muchos sacarlos de la tumba para enseñarles. Entonces, recuerdo tu fe sincera. Así eran tu abuela Loida y tu madre Eunice, y estoy convencido de que la recibiste de ella. Significa, hermano, prohibido cambiar la fe que viene de los antepasados. Bueno, lo dice la Biblia, hermano. Así es. Por eso te invito a que reavives el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos. Porque Dios no nos dio un espíritu de timidez, sino un espíritu de fortaleza, de amor y de buen juicio. Así es, hermanos, que vamos adelante. Vean lo que nos viene diciendo también Pablo a los romanos, hermanos. O sea, ya habían cristianos en Roma cuando andaba Pablo. Sí. ¿Sí? En el año, allí por el año 60. Dice Pablo: os ruego, hermanos, que os guardéis de los que suscitan divisiones. ¡Ey! ¿Y cuántas divisiones? En nuestra iglesia no hay divisiones, hermanos. Y el que se divide, pues se fue. Los presbiterianos, los anglicanos, se fueron. Os ruego, hermanos, que os guardéis de los que suscitan divisiones y escándalos contra la doctrina que habéis aprendido. Apartaos de ellos, apártense de ellos, de los que suscitan divisiones contra la doctrina que nos hemos aprendido de nuestros antepasados. Pues esos tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y a quién sirven entonces? Hermanos, palabra de Dios. Pues esos tales, los que suscitan divisiones, que nos apartemos de ellos, pues esos tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, a sus propios estómagos, y por medio de suaves palabras y lisonjas seducen los corazones de los sencillos, de los
de la gente sencilla, de la gente que a cualquiera le cree. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que ponernos bien los pantalones y ser firmes en la doctrina que viene desde Jesucristo. Aléjense de ellos, esas personas no sirven a Dios, sino a sus propios estómagos. Trabajan, hermanos, con otro objetivo. Se desviaron de la fe, apostataron, renegaron de la fe que viene de Cristo, de la fe de nuestros antepasados, porque allá van a conseguir algo para sus estómagos, para sus vientres y para sus comodidades, hermano Mario. Hermano Rodolfo, y muchas personas tal vez no lo hacen por dinero, simplemente lo hacen porque están engañados. Sí. ¿Me entiende? ¿Va? Sí. Estamos hablando ya de los líderes, esas personas, y mucha gente sabe, hermano. Y mire, aunque no mucha fe. Exactamente. Mucha fe. Hermano Rodolfo, y aunque no los crean, hermano, miren, hay pastores de aquí de Comayagua que bautizan sus niños, pero sí le dicen a sus miembros que es prohibido bautizar a los niños pequeños. Entonces, es que es bien complicado, hermano. Y mire lo que dice, por eso dice en Primera de Juan, no sé si terminó, hermano Rodolfo. Sí. O ayúdeme ahí, Primera de Juan, capítulo 4, del 1 en adelante. Del 1. Capítulo 4, del 1 en adelante. Dice así. ¿Sí? Queridos míos, Ajá. no se fíen de cualquier inspiración. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios, porque andan por el mundo muchos falsos profetas. ¿Quieren reconocer al Espíritu de Dios? Todo espíritu que reconoce a Jesús como el Mesías, que ha venido en la carne, habla de parte de Dios. En cambio, si un inspirado no reconoce a Jesús, ese espíritu no es de Dios. Él es el mismo espíritu del anticristo. ¿Han oído que vendría un anticristo? ¿Sigo? No, pues bien, ajá. ya está en el mundo. Bien, miren, hermano, es que es fácil darnos cuenta, es facilito darnos cuenta quien reniega de Jesús, aunque usted crea que canta bonito, que salta, que habla en lengua a su manera, aunque no sea el Espíritu Santo. Pero si yo hago esto, me convierto en lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Si yo, mire, dice en el versículo 52, si yo hago esto como los judíos, hermano, ojo y oído, hermano, dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Lo dice Jesucristo, hermano Rodolfo. Pero mire, si usted hace esto en el versículo 52, claramente, hermano, le dedico Primera de Juan capítulo 4, versículo 1, que ya lo vamos a volver a leer. Si usted hace esto, dice, los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede darnos a comer carne? No creyeron. No creyeron, hermano Rodolfo. Y sigue firme. ¿Y quiénes creyeron? Solo los 12. Amén, hermano Rodolfo. Y es por esa razón, hermano, que seguimos firmes, hermano. Entonces, si nosotros nos apartamos de esta iglesia, hermano, usted está en un grave problema. Es un grave problema. Por eso dice San Juan, Primera de San Juan, capítulo 4, versículo 1, que hermano Rodolfo nos lee. Ayúdeme, hermano Rodolfo, si lo tiene. Primera de Juan, capítulo 1, Ajá. 4:1. Ajá, sígalo leyendo, porfa. Queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios. Porque andan por el mundo muchos falsos profetas. Ay, hermano Rodolfito. Hermanos, miren, ¿han escuchado que dicen? Dice Dios. Bueno, digamos, donde utilizamos bastante, dice Dios,
es cuando pedimos oración. Y viene aquel, dice Dios que tú tienes esto. Tal vez ya hicieron un diagnóstico anticipado y dice, sí es cierto, este hermano sí sabe, este hermano sí lo utiliza el Espíritu Santo, pero ya tenía otro adelantado sacándole toda la información para que cuando están arriba en el púlpito empiezan a decir, Dios habla, está diciendo esto y esto. ¿Por qué, hermano? Por culpa del dinero, lo que leía hermano Rodolfo, la cita anterior, Romano. Ese es el problema, hermano. Y no es que estamos en contra no, hermano, estamos en contra porque estamos nosotros basados a la Sagrada Escritura. Entonces nosotros estamos a favor de la Escritura. Y si Jesús está en contra de las personas que se apartan de su iglesia, hermano, nosotros también tenemos que estar en contra. Y es por esa razón que nosotros seguimos este camino y lo vamos a seguir hasta donde Cristo tenga planes, hermano. No importa si nos matan, no importa lo que se nos vengan, no importa, hermano, no importa. La situación es que no podemos callar, tenemos un compromiso nosotros. Y como se lo decía a nuestro párroco el domingo que estuvimos platicando, Padre, nosotros no lo hacemos por dinero, porque creo que vamos a estar por la radio pronto y le decíamos, nosotros no lo hacemos por dinero, Padre. No, lo hacemos porque tenemos un compromiso, porque de lo que hemos aprendido gratuitamente tenemos que darlo gratuitamente, aunque hagamos un poco de sacrificio, pero tenemos ya un compromiso porque queremos salvarnos. Yo quiero que mi alma tenga una vida eterna, mi familia tenga una vida eterna, mis amigos. Usted que no es católico, hermano, y aunque usted sea católico, pero si usted no se pone pilas, si yo no me pongo pilas, hermano, en este camino, bueno, vamos a ir al infierno. Sí, tenemos, hermano, que ser cada día mejor, hermano. Si ayer fuimos tremendos, pues hoy tenemos que ser mejor. ¿Por qué? Porque tenemos que vivir como el último día, hermano, y tenemos que ser muy inteligentes. Tenemos que saber, hermano, indiscutiblemente hemos visto grandes cosas, pero vendrá de Dios. Recuerde, hermano, nunca crea que diga, es que Dios está diciendo esto, Dios me está hablando ahorita. Hermano, es que usted no es la Biblia. No es la Biblia. Y tocamos, recuerda, hermano Rodolfo, tocamos el tema de la revelación. La revelación individuales, hermano Rodolfo. Está la revelación pública y la revelación privada. Privada, perfecto. La revelación pública es la Biblia. Exactamente, hermano Rodolfo. La palabra de Dios. Y las revelaciones privadas, solo una persona, hermano. Vamos a salir del tema. Solo hay una persona que puede dar por válida una revelación, y ese es el Papa, el ministerio de la Iglesia. Y que no va a tomar, hermano Rodolfo, de primas a primeras. Sí es cierto, no. 800 años han tardado algunas cosas en que el jefe de la iglesia, el Papa, diga sí. ¿Y cómo es posible, hermano Rodolfo, que otro diga, yo soñé que mañana tengo que fundar una iglesia y empiezo a decir amén, amén, y esta es la iglesia de Cristo? Tenemos que examinar. Martín Lutero, fundador de todas las denominaciones que no son católicas, no quiso sanar a la iglesia, no quiso sanar a la iglesia. Lutero quiso dividir. Lutero, sí, o sea, hay muchos hermanos, por ejemplo, hay muchos que han visto que en la iglesia hay cosas por mejorar, que hay cosas que no se están haciendo bien, y ellos han trabajado y luchado por ayudar a la iglesia que se haga bien. Martín Lutero, fundador de todas las denominaciones que no son católicas, no quiso sanar a la iglesia, más bien no quiso ayudar, pues él se separó. Lutero quiso dividir la iglesia de Cristo. Hoy en día todos los reclamos de Lutero han sido solucionados en la iglesia, han sido solucionados después del concilio. El concilio de Trento en 1545 y 1563. ¿Cuál fue el error de Lutero? La apostasía. Se apartó, se separó de la verdadera doctrina de Cristo. La apostasía, o sea, dividir a la iglesia de Cristo sin ponerse a pensar que el resto de la iglesia en el mundo no estaba cometiendo los errores
de hombres irresponsables que en ese momento le estaban fallando a Dios y a la iglesia. Pero la soberbia lo llevó a cometer el primer pecado capital, el orgullo. Este pecado lo llevó a volverse contra la iglesia católica y generar división en toda Europa y el resto del mundo. Hermanos, para que ustedes se fijen el poder que tenemos cada uno de nosotros para hacer bien o para hacer daño. Bueno, terminó, hermano. Sí, no, pero... Segunda de Pedro, capítulo, gracias hermano Wilmer, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 en adelante dice, como título es los maestros engañosos. Así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, también entre ustedes habrá falsos maestros. Introducirán novedades dañinas, pero sin tardar se perderán por renegar del maestro que los rescató. Muchos imitarán sus vicios y por su culpa será desprestigiado el camino de la verdad. Por su culpa será desprestigiado el camino de la verdad. Es por su culpa, por la culpa de esta gente, ha sido desprestigiado el camino de la verdad, que es la Iglesia Católica. Los inspirará el amor al dinero, duro pero real. Los inspirará el amor al dinero y se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. Pero su sentencia hace tiempo que está al acecho y su destrucción es inminente. Hermanos, esto es duro. Porque ¿cómo no tomarlo? Es palabra de Dios, hermanos. Lo dijo Pedro, es palabra del Señor. Escúchenlo bien. Así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel. Si ustedes ven la historia de Abidán, de Natán y del otro que se pusieron contra Moisés. Ajá. Y se los tragó la tierra. Por eso habla también de muchos, pero es por dar un ejemplo de esto. Así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, también entre ustedes habrá falsos maestros. Y no son los curas, hermanos, y no son los obispos, ni es el Papa. Ellos, hermanos, traen la doctrina de que vino Jesucristo a poner, y Jesucristo no dio todo, hermanos, ni habló todo. Jesucristo le confió la iglesia a Pedro y a sus 12 apóstoles. Bueno, aquí ni siquiera templos dejó, ni siquiera Biblia dejó, ni siquiera escritos se habían, pero la Biblia la hizo la iglesia, y por eso la iglesia, hermanos, es confiable. La iglesia tiene el respaldo de Dios. Lo que ates en la tierra queda, yo lo ato en el cielo, y lo que desates en la tierra queda desatado en el cielo. Habrá falsos maestros, introducirán novedades dañinas, pero sin tardar se perderán por renegar del maestro que los rescató. Hermanos, investiguen en historia cómo murió Martín Lutero, cómo murió Juan Calvino, cómo murieron, hermanos, aquellas personas que renegaron de Dios, cómo murió Abidán y los que renegaron en el pueblo de Israel, muertes terribles. Muchos imitarán sus vicios y por su culpa se desprestigiará el camino de la verdad. Los inspirará el amor al dinero. Es una inspiración aparte, hermanos, de lo verdadero. Por eso, hermanos, nosotros pues no trabajamos por dinero, no trabajamos por otras inspiraciones. Nosotros nos apegamos, hermanos, a la doctrina del Señor y a su tradición, hermano Mario. Dice, segunda de Timoteo capítulo 4, lo vamos a leer del 1, hermano Rodolfo, no sé si lo tiene, si no, yo lo leo. Dice, vamos a ver: te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos, que ha de venir y reinar, y te digo, predica la palabra. En el versículo 2, predica la palabra insistente a tiempo y a distiempo, rebatiendo, reprendiendo o aconsejando siempre con paciencia y dejando una buena enseñanza. Hermanos, miren, muchas personas de nuestra propia iglesia nos han dicho que por qué nosotros damos estos
estas enseñanzas en este programa. Hermano, la cuestión es que aquí nos manda Pablo, aquí en Timoteo, en el versículo 2 de Timoteo capítulo 4, del 1 en adelante, que la Biblia es para predicar. Y dice, pues... rebatir. Exactamente, hermano Rodolfo, dice, ya no, dice, vamos a ver en el 3, en el 3, pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones. A su gusto. Hábiles en captar su atención, hermano Rodolfo. Sí, claro. Hermano, miren, por eso hay tantos cantos bonitos. Es que no, hermano Rodolfo, honestamente hay cantos tan bonitos que uno queda impresionado. Ah, sí, claro. Entonces, buscan la manera. Captar su atención. Exactamente, buscan la manera, hermano, cómo llevarnos. Y por eso, aquí viene, hermano, miren cómo actúa a veces el enemigo. Por eso dicen, a ir a una misa, así que solo a dormir se va. Pero decía algo mi hermano Rodolfo, es que no han llegado a disfrutar el verdadero amor, sentir la esencia que se vive en una Eucaristía, hermano Rodolfo. Claro. Es lo más precioso saber que va a comer el cuerpo y la sangre de Jesús. Y eso no depende de Dios ni de lo demás. Eso depende, hermanos, de uno, de someterse, de obedecer a Dios, de seguir su camino, de seguir su doctrina. Porque es un mandamiento, hermano Rodolfo, que tenemos que cumplirlo. Claro. Sí. Y tenemos que hacerlo, hermano, y hacerlo con buena gana, hermano. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, versículo 13. Ayúdeme, hermano Rodolfo. Dice así: os conjuro, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que tengáis todos un mismo hablar. Sí. A que tengamos un mismo hablar, una misma doctrina, una misma forma de seguir a Dios. Eso es lo que Pablo pide. Pero, hermanos, cuánta división, que es apostasía. Os conjuro, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tengáis todos un mismo hablar, y no haya entre vosotros divisiones. Antes bien, estéis unidos en una misma mentalidad y un mismo juicio. Hermanos, la forma de pensar de Pablo sería como ¿quién? Pablo, hermanos, era sacerdote. Pablo oficiaba la misa. Pablo daba la Eucaristía. Pablo era católico, hermanos. Era sacerdote. Porque, hermanos míos, estoy informado de vosotros por los de Cloé, que existen discordias entre vosotros. Existen discordias, ya se comenzaban las discordias. Me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Ya se comenzaba, hermano. Yo de Cristo. Y a muchos hermanos les gustó eso. Yo de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Martín Lutero, yo de Carlos Parán, yo de Elena de Guay. ¿Está dividido Cristo? Pregunta Pablo. ¿Está dividido Cristo? No. ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? Preguntas de Pablo. ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? No. Entonces, hermanos, nosotros, y podemos decir, un texto que acabamos de leer, nosotros podemos decir que yo te adoro, Señor Jesucristo, Dios. Es que, pero si no hacemos su voluntad, no estamos siguiendo verdaderamente a Dios. El mismo Pablo tiene un texto allá que dice que hay muchos que siguen a otro Jesús. Un Jesús sin Eucaristía, sin confesión, sin madre, sin jefe en la tierra, sin iglesia, un Jesucristo solo, un Jesucristo sin toda esta estructura. Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Ya estaba escrito, palabra del Señor. También a estas las tengo que conducir y escucharán mi voz. Y la promesa de Dios, hermanos, la profecía de los tiempos finales. Conducir y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor.
Hermanos, nosotros tenemos un solo pastor que es el que guía, lo que decía mi hermano Mario de Dante Hebel, que dice Dante Hebel, y se pone a pensar y le cae el daime. Pero miren que la Iglesia Católica sí tiene un líder, tiene un jefe, tiene alguien que lo guía. Y nosotros, hermanos, con los ojos puestos en Dios, pero no podemos estar fuera de un jefe, de un líder que el Cristo lo puso. Perfecto, hermano Rodolfo, es que está claro, hermano. La cuestión es que nosotros tenemos que seguir adelante, hermano. Y Pablo, hermano, no sé si leemos la última, hermano Rodolfo. Vamos a ver cómo estamos ahí, 5:56, hermano Rodolfo. Sí, dale. 2 minutos cada uno. No, léalo, hermano Rodolfo. Bueno, Juan. Miren, hermanos, lo que nos dice Juan. Muchos hemos escuchado hablar del anticristo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, estamos en la última hora. Desde hace 2000 años ya venían diciendo que estamos en la última hora. Hijitos, estamos en la última hora y han oído que va a venir un anticristo. ¿Y quién no ha escuchado? ¿A quién no le han dicho? Que es el Papa, que es que el otro. Vamos a ver si es uno. Han oído decir que va a venir un anticristo, pero ya han venido varios. O sea, son muchos. Pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. Vamos a ver quiénes son. Esa gente salió de entre nosotros. Amén. Salió, que era Pablo, decíamos. Pablo era todos los apóstoles, sacerdotes, católicos. Esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. Y muchos hermanos que también están dentro de la iglesia del Señor, de la iglesia católica, y en realidad son separados dentro. Mano Rodolfo, quiero ayudarle algo ahí. Mire, me incomodó, hermano, de veras se lo digo, no es que uno lo sabe todo, no, hermano, no es eso, pero sí me incomodó, hermano, un hermano de nuestra propia iglesia, un señor que tiene tantos años de predicar. Lo escuché un domingo y de esta misma cita, hermano Rodolfo, decía él, hermano, estas personas son los diputados, todos los que están en el Congreso de las ovejas que van a regresar. Imagínese, hermano Rodolfo, no es así, hermano. No es así, hermano. Y quizás sean parte, pero no se refiere. Pero aquí se refiere a los que se han salido del redil del Señor. Exactamente. Y lo vemos, estamos viendo con hechos hoy con la apologética, hermano Rodolfo. Sí. Están regresando millones y millones de hermanos que están regresando a la iglesia de Cristo. Esa gente salió de entre nosotros. Pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se hubieran quedado. Así, hermanos, que se fue la hora. Y esto, hermanos, es la apostasía. La apostasía, les comentábamos, es salirse de la doctrina de Dios, renegar de la doctrina de Dios para seguir una doctrina de hombres. Por eso Pablo, y teníamos las citas aquí, Pablo cuando se dio cuenta que era la iglesia de Cristo que perseguía, por eso se convirtió a la iglesia primitiva, hermano. Muchas gracias. Y la iglesia, hermanos, está con las manos abiertas para recibir a todos sin rencor y sin enojo, sin nada, con todo el amor. Con los brazos abiertos, hermano Rodolfo. Quiero saludar a mi hermano Mauro Hernández de Cascabeles. Él es no católico, pero lo apreciamos mucho. Muchos saludos, hermano Adán también en La Laguna, no es católico y también nos ve. Muchas gracias. A Alan Alexis Romero, que nos está viendo, a la hermana Flores Moreno, Josué Vázquez, bendiciones, hermano. Un saludo a Josué Vázquez, a todos los compañeros en México, nos ven, están pendientes todos los viernes. Muchos saludos, y un amigo mío. Saludos a Luis Guzmán y Josefa Mejía, mis vecinos. Delegado, perfecto. Saludos a todos. Quiero saludar a los hermanos del Portillo de la Mora que nos están viendo, a todos los hermanos delegados que viene a la feria el 12, 13, 14. Atanasio Gutiérrez. En el Portillo. ¿Cómo se llama? El Corralito. Y a todos, hermanos. Hay tanta gente que conocemos y que quisiéramos saludar, pero por eso les mandamos un abrazo a todos.